Imagina por un momento a María Magdalena, una mujer de la ciudad de Magdala, cuyo nombre mismo evoca su identidad y origen. En su comunidad, era conocida no solo por su lugar de procedencia, sino también por las sombras que la rodeaban. Su vida estaba marcada por una profunda angustia, pues estaba atormentada por 7 demonios, lo que representa un estado de dolor absoluto, físico y espiritual. El número 7, en la tradición bíblica, simboliza algo completo, en este caso, una opresión total. La vida de María no era suya, estaba atrapada en la oscuridad, sin esperanza. Pero un día, todo cambió. En el silencio de su sufrimiento, apareció Jesús, un hombre que la gente empezaba a seguir, un hombre que hablaba de amor, perdón y libertad. María había oído hablar de él, pero nunca imaginó que un encuentro con él transformaría su vida para siempre. Cuando Jesús la vio, no vio sus demonios, no la juzgó ni la apartó. En cambio, la miró con compasión, con un amor que ella nunca había experimentado. Con una simple palabra, un toque, Jesús la liberó de aquellos espíritus que la retenían en un instante, la paz reemplazó el caos en su mente y en su corazón. ¿Cómo describir la sensación de ser liberada, de sentir que todo el peso que has cargado por años simplemente desaparece? Para María, este momento fue la primera chispa de una nueva vida, una vida llena de propósito. Después de este encuentro, no hubo vuelta atrás. María, antes prisionera de su propia desesperación, ahora era libre, y no solo libre, sino llamada a seguir a quien le había devuelto su dignidad. En lugar de quedarse en su ciudad, decidió seguir a Jesús, convertirse en su discípula y, sobre todo, vivir cada día en gratitud por haber sido salvada. Aquí comienza el viaje de María Magdalena, un viaje que la llevaría a presenciar los momentos más importantes en la vida de Jesús, pero también a experimentar pruebas que pondrían a prueba su fe y su lealtad. ¿Cómo no seguir a alguien que le había devuelto la vida? Para ella, no había otra opción. Liberada de las cadenas que la ataban, María Magdalena comenzó una nueva vida como seguidora de Jesús. Este no fue un seguimiento casual, ni basado en la mera admiración. Para María, su encuentro con Cristo había sido tan transformador que no podía hacer otra cosa que entregarse por completo a su misión. Pero ella no estaba sola. Pronto se uniría a un grupo de mujeres igualmente devotas, como Juana y Susana, quienes, al igual que María, no solo escuchaban las enseñanzas de Jesús, sino que también contribuían con sus propios recursos para sostener su ministerio. Lo que hace especial a María y a estas mujeres no es solo su generosidad, sino el lugar que ocuparon en la vida de Jesús. En una época en la que el papel de la mujer estaba mayormente relegado a las sombras, María sobresale. Ella no solo escuchaba, sino que caminaba con él de pueblo en pueblo, aprendiendo directamente de sus palabras, viendo de cerca los milagros que realizaba y apoyando todo lo que podía. Pero lo más importante es que María entendía que su papel no era pasivo, ella tenía una misión. ¿Te imaginas cómo debió ser viajar junto a Jesús y sus discípulos? Caminaban por los polvorientos caminos de Galilea, bajo el calor del sol, y escuchaban sus enseñanzas que rompían con todo lo establecido. Ella vio cómo Jesús desafiaba a los poderosos y sanaba a los enfermos. A través de todo esto, María se mantuvo firme, dedicada, aportando todo lo que tenía, no solo en términos materiales, sino con su corazón y fe. Lo que daba no era solo oro o recursos, era su propia vida. Mientras que muchos discípulos enfrentaban dudas o temores, María se mantenía a su lado, imperturbable. Es fácil imaginarla al final de un largo día de enseñanzas, sentada alrededor de una hoguera con el resto del grupo, escuchando las palabras de Jesús. La devoción de María no disminuía, al contrario, su fe crecía más con cada palabra, cada milagro, cada paso que daba junto a él. Su disposición a servir, sin esperar reconocimiento ni gloria, nos habla de una humildad profunda. María no buscaba un lugar especial en el grupo, no ansiaba poder o prestigio. Su único deseo era estar cerca de Jesús, aprender de él y ayudar a que su mensaje llegara más lejos. María Magdalena no solo seguía a Jesús en el camino físico, lo seguía en su corazón, en su espíritu, en su fe. A cada paso que daba, ella se comprometía más con la misión del reino de Dios. Para María, este era un viaje de transformación continua.
Y, aunque aún no lo sabía, su fidelidad la llevaría a ser testigo de los momentos más oscuros y gloriosos en la vida de su Maestro. El viaje de fe de María Magdalena la llevó no solo a seguir a Jesús por los caminos polvorientos de Galilea, sino a estar presente en los momentos más desgarradores de su vida. Cuando el ministerio de Jesús llegó a su punto culminante en Jerusalén, las tensiones aumentaron, y los eventos se precipitaron rápidamente hacia su inevitable arresto. María había oído las advertencias de Jesús sobre su muerte, pero nada podía prepararla para el dolor que experimentaría. Durante la pasión de Cristo, mientras muchos de sus discípulos más cercanos huyeron por miedo, María Magdalena fue una de las pocas que no lo abandonó. Con una valentía extraordinaria, ella permaneció firme, siguiéndolo desde el arresto en Getsemaní hasta su juicio, tortura y, finalmente, su crucifixión. Los evangelios nos narran que María estuvo presente en el Gólgota, al pie de la cruz, junto a otras mujeres y el apóstol Juan, testigo de cada momento de agonía. ¿Te puedes imaginar lo que sintió en ese instante? Para María, Jesús no era solo un maestro, era su libertador, su esperanza, la razón por la que había dejado todo atrás. Verlo sufrir y morir en una cruz debía ser desgarrador. No solo estaba viendo la muerte de un hombre, sino la aparente pérdida de todo aquello por lo que había vivido desde que lo conoció. El dolor que experimentaba era profundo, un dolor que resonaba no solo en su corazón, sino en su espíritu. Sin embargo, a pesar del terror de la crucifixión y el ambiente hostil, María no retrocedió. Ella estuvo allí, observando cada instante, tal vez llorando en silencio, pero firme. Esta escena contrasta con la huida de muchos de los apóstoles varones, quienes por miedo o desesperación no se atrevieron a permanecer en el lugar. Pero María no dejó que el temor la dominara, su amor y devoción la mantenían allí, incluso en medio del horror. Cuando Jesús exclamó "todo está cumplido" y entregó su espíritu, el mundo de María se sumió en el silencio y la oscuridad. La esperanza parecía haberse desvanecido. Sin embargo, incluso después de su muerte, ella seguía fiel. Junto a otras mujeres, observó dónde fue colocado el cuerpo de Jesús en el sepulcro, asegurándose de que todo se hiciera según la costumbre, con la intención de regresar para ungir su cuerpo más tarde. Este acto de valentía y amor en medio del sufrimiento es uno de los momentos más poderosos en la vida de María. Mientras el mundo parecía desmoronarse a su alrededor, ella permaneció junto a su Señor, sin importar el costo. A través de su ejemplo, aprendemos lo que significa tener una fe inquebrantable, una fe que no desaparece incluso en los momentos más oscuros. María Magdalena nos enseña que el verdadero amor y la verdadera lealtad no se muestran solo en los momentos de triunfo, sino especialmente en los momentos de dolor y sufrimiento. A través de su fidelidad en la cruz, ella nos invita a permanecer firmes, incluso cuando parece que todo está perdido. Tras el dolor desgarrador de ver a Jesús morir en la cruz, la historia de María Magdalena da un giro extraordinario. El amanecer del tercer día tras la crucifixión marcó el comienzo de un momento que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la humanidad entera. María Magdalena, junto a otras mujeres, fue al sepulcro temprano por la mañana, con el corazón aún lleno de tristeza y las manos cargadas de especias para ungir el cuerpo de su maestro. Pero al llegar, descubrieron algo inesperado: la pesada piedra que sellaba la tumba había sido removida, y el cuerpo de Jesús no estaba allí. Imagina la confusión y el miedo que debió sentir María en ese momento. Para ella, el dolor de perder a Jesús aún estaba fresco, y ahora parecía que ni siquiera podría darle un descanso digno a su cuerpo. ¿Quién se lo había llevado? ¿Por qué? Mientras estas preguntas se arremolinaban en su mente, María se quedó allí, desconsolada, sin saber qué hacer. En su desesperación, ella se encontró con dos ángeles que estaban sentados en el lugar donde el cuerpo de Jesús había estado. Aún más desconcertada, María no entendía lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando, sin darse cuenta, se encontró frente a un hombre a quien confundió con el jardinero. Entre lágrimas, le suplicó: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré». En su tristeza, no podía imaginar que estaba a punto de presenciar el momento más glorioso de la historia. Y entonces sucedió lo inesperado. Ese jardinero pronunció una sola palabra: María. Al escuchar su nombre, María Magdalena lo reconoció de inmediato.
Era Jesús, vivo, de pie frente a ella. Todo lo que había creído perdido, todo el dolor y la angustia, se desvaneció en un instante. La incredulidad se transformó en alegría pura. María, la primera en verlo, la primera en escuchar su voz después de la resurrección, se encontraba ante el Salvador resucitado. Jesús había vencido a la muerte, y María era la primera en saberlo. En este momento de revelación, Jesús le dio una misión crucial: ve a mis hermanos y diles. María Magdalena, la mujer que una vez había estado sumida en la oscuridad y el dolor, fue la elegida para llevar el mensaje más importante de todos: Jesús había resucitado. Ella se convirtió en la primera mensajera de la buena nueva, lo que la llevó a ser conocida como la apóstol de los apóstoles. Con el corazón rebosante de alegría, María corrió a contarles a los discípulos lo que había visto. Imagínate el asombro y la incredulidad en sus rostros al escucharla decir: he visto al Señor. Para ellos, como para todos nosotros, el mensaje de la resurrección marcaba el inicio de una nueva era, el comienzo de una esperanza que trascendería la muerte. Este encuentro con el Jesús resucitado no solo transformó la vida de María Magdalena, sino que marcó un hito en la historia de la fe cristiana. María, quien había sido liberada de los demonios, quien había seguido fielmente a Jesús hasta la cruz, ahora era testigo de su victoria sobre la muerte. A través de ella, el mundo supo que el poder de la resurrección no tenía límites. María Magdalena es recordada como una de las figuras más notables e inspiradoras de los evangelios. Su vida, marcada por la transformación, la lealtad y su profundo amor por Jesús, ha dejado un legado que sigue resonando hasta nuestros días. A través de los siglos, su historia ha sido un faro de esperanza para aquellos que buscan redención y para quienes luchan con las pruebas de la vida. El ejemplo de María Magdalena nos muestra que no importa cuán profundo sea el abismo del que provengamos, el poder de la gracia de Dios puede liberarnos y darnos una vida completamente nueva. El ejemplo de su lealtad y valentía también es central a su legado. Mientras muchos discípulos huyeron en el momento de mayor crisis, María se mantuvo cerca de Jesús, desde la cruz hasta el sepulcro vacío. Su disposición a caminar junto a Él en los momentos más difíciles de su vida es un testimonio de una fe inquebrantable. Este valor no era solo físico, sino emocional y espiritual. Permaneció presente en el sufrimiento, el deceso y el misterio de la resurrección. En este sentido, María nos enseña que seguir a Jesús no solo implica estar con Él en los momentos de gloria, sino también en el dolor y el sacrificio. Con el tiempo, la imagen de María Magdalena ha sido interpretada de diferentes maneras en la cultura y la historia. Algunos la han visto erróneamente como una pecadora arrepentida, confundiéndola con otras figuras bíblicas. Sin embargo, los evangelios no describen a María como una mujer de reputación dudosa, sino como una discípula fiel y redimida. Este malentendido a lo largo de los siglos ha sido corregido en gran medida por los estudiosos modernos, quienes destacan su papel clave como líder entre las seguidoras de Jesús. Hoy en día, María Magdalena es venerada en diversas tradiciones cristianas como un modelo de arrepentimiento, fe y devoción. En la Iglesia Católica, su fiesta se celebra el 22 de julio, reconociéndola no solo como una pecadora redimida, sino como la primera en proclamar la resurrección de Cristo. En la Iglesia Ortodoxa, su imagen es la de una mujer que desafió las convenciones sociales para seguir a Jesús con total devoción. María Magdalena nos recuerda que el verdadero discipulado no se trata de tener una posición social privilegiada o de ser reconocido por los demás, sino de tener un corazón lleno de amor y gratitud. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, a tener el coraje de permanecer fieles incluso en los momentos de prueba y a compartir las buenas nuevas con el mismo fervor y dedicación con los que ella lo hizo. Su vida es un testimonio del poder transformador de la gracia y de la importancia de la fe en el amor redentor de Jesús. María Magdalena, liberada de los demonios, transformada por Él. Amor de Cristo y enviada como mensajera de la resurrección, sigue siendo un faro para todos aquellos que buscan encontrar su lugar en la historia de la redención y la fe. Ahora conoces el significado que tiene para ti la fe en Dios. Por favor, no olvides darle like a este video y compartirlo a alguien más que necesite escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto y que Dios te bendiga.